Hola, bienvenidos a un nuevo video correspondiente al programa de la segunda cátedra de anatomía. Hoy vamos a ver uno de los temas correspondientes al segundo trabajo práctico locomotor, que es de dorso, y vamos a ver a los músculos del dorso. ¿Cuáles son estos objetivos? Al finalizar este video vamos a poder diferenciar a los músculos intrínsecos y extrínsecos del dorso según su función, su inserción e inervación. A su vez, vamos a poder interpretar la función de los músculos intrínsecos en base a sus inserciones y a la dirección de sus fibras. Entonces, como bien sabemos, hay dos grandes grupos musculares del dorso. Tenemos a los músculos extrínsecos, que se ubican superficiales a los intrínsecos, siendo separados por la fascia toracolumbar. Tienen similitudes. ¿Cuáles son? Comparte su región, la región del dorso, y por lo menos una de sus dos inserciones van a tenerla en la columna. Aunque también son grandes sus diferencias. ¿Cómo lo diferenciamos? Podemos encontrar diferencias a nivel de la embriología, a nivel de su inervación y de su función. Vamos a ir describiendo cada una de ellas. Según la embriología, ambos van a estar derivando del mesodermo paraxial, pero lo van a hacer a partir de grupos celulares distintos. Los músculos extrínsecos van a derivar de los hipómeros, mientras que los intrínsecos de los epímeros. También a nivel embriológico van a estar separados por un tabique intermuscular que va a conformar en el futuro la fascia toracolumbar que ya mencionamos antes. En cuanto a inervación, ambos van a ser inervados por los nervios espinales, pero habrá una pequeña diferencia. Como vemos en esta imagen, la salida de un nervio espinal de una vértebra, vemos cómo se divide en un ramo anterior y un ramo posterior. Los músculos extrínsecos van a ser inervados por ramas anteriores de los nervios espinales a partir del plexo, sobre todo el plexo braquial, mientras que los músculos intrínsecos van a ser inervados directamente por ramas posteriores de los nervios espinales. En cuanto a su función, vamos a encontrar diferencias por sus inserciones. Los músculos extrínsecos del dorso van a participar en la movilidad de los miembros superiores y las costillas. ¿Por qué? Porque van a comenzar a insertarse en la columna vertebral, pero luego van a separarse de ella para insertarse en estos lugares. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de este señor que está usando su dorsal ancho para poder subir por esta escalera. Mientras que los intrínsecos, al empezar y terminar en la columna vertebral, van a participar en el mantenimiento de la postura. Comencemos con los músculos extrínsecos. Si los vemos por planos, en un primer plano, el más superficial, vamos a encontrar a dos músculos alargados y planos, que van a ser el trapecio, primero, y el dorsal ancho. Más profundo de estos músculos encontramos en un segundo plano al elevador de la escápula y a los romboides menor y mayor. Por último, en un tercer plano, vamos a encontrar a dos músculos que se insertan en las costillas, el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Y ahora sí podemos comenzar con los músculos intrínsecos. En el plano superficial, en conjunto con los serratos posteriores, podemos encontrar al esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Ahora miremos la dirección de este músculo para entender su función. Estos van a tener una dirección de inferior a superior y de medial a lateral. Esto significa que este músculo es divergente, o sea que se aleja de la línea media mientras va subiendo. Por lo tanto, al contraerse, va a provocar una contracción una rotación homolateral de la columna. Por ejemplo, acá vemos en esta animación, esto es una vista posterior, vemos como el esplenio de la cabeza derecho se está contrayendo, rotando la cabeza para ese lado. También si se contraen bilateralmente van a provocar una extensión de la columna. En un plano intermedio vamos a encontrar el músculo erector de la columna. Este músculo va a estar conformado por haces longitudinales y va a comenzar como una masa erectora común a nivel sacro y a nivel lumbar. Luego se va a separar en tres fascículos que van de lateral a medial, conformados por el ilio costal, que tiene sus porciones lumbar, torácica y cervical, el longuísimo, con sus porciones torácicas, cervical y de la cabeza, y por último el más medial, el espinoso, con sus porciones torácica, cervical y de la cabeza. Ahora bien, la contracción unilateral de estos músculos, sobre todo el iliocostal y el longuísimo, va a provocar una flexión lateral de la columna, como vemos en esta imagen. Mientras que, si se contraen bilateralmente, van a provocar una extensión de la columna, como vamos a ver en esta animación. Ahora bien,
Después ahora entramos en el plano profundo, que va a estar conformada por los músculos transversos espinosos. ¿Qué significa esto? Que son músculos que van a arrancar en la apófisis transversa de una vértebra y van a terminar en la apófisis espinosa de una vértebra suprayacente. O sea que su dirección va de inferior a superior y de lateral a medial. Son músculos que se dicen convergentes. Comenzamos con el seno espinoso, que acá tenemos su porción de la cabeza, su porción del cuello y su porción de torácica. También acá encontramos a los rotadores, bien como se puede en esta imagen del atlas, como anda en una apófisis transversa, una espinosa. Luego los multífidos, que aunque esté marcada solamente a nivel lumbar, están a todo nivel de la columna vertebral. Acá vemos cómo estos músculos que son convergentes van a provocar una rotación contralateral de la columna. Todo grupo muscular marcado celeste son los multífidos y vemos cómo al contraerse van a provocar una rotación contralateral. Acá los multífidos del lado izquierdo se están contrayendo, provocando una rotación hacia la derecha de la columna vertebral. Por último encontramos a los músculos cortos profundos, que van a ser sobre todo de dirección longitudinal. Encontramos a los interespinosos ubicados entre las apófisis espinosas de las vértebras, y luego encontramos a los elevadores de las costillas y por último a los intertransversos. A nivel de la nuca vamos a encontrar distintos planos musculares. En esta imagen encontramos al espeño de la cabeza que ya nombramos, al longuísimo de la cabeza y al semiespinoso. Ahora, más profundo de estos músculos vamos a encontrar a los llamados músculos suboccipitales, en el que encontramos al recto posterior menor de la cabeza, al recto posterior mayor de la cabeza, al oblicuo superior y al oblicuo inferior. Ahora vamos a ver de vuelta estos músculos en este preparado. Esto es una vista posterior de una región de la nuca, en la que encontramos en el primer músculo al trapecio. Luego encontramos este músculo, que no es el longuísimo de la cabeza como parecía por la imagen anterior, sino que es el esternocleidomastoideo, un músculo que vamos a estudiar más en los trabajos prácticos correspondientes a cuello. Luego encontramos el espleño de la cabeza y el semiespinoso de la cabeza. También acá en esta imagen podemos encontrar el ramo posterior de C2 que va a estar inervando sensitivamente esta región. Ahora, en la siguiente imagen se extrajo el trapecio y por lo tanto estamos en vista del semiespinoso de la cabeza, que luego también se quita y podemos ver bien a los músculos suboccipitales. Como bien dijimos, el recto posterior menor de la cabeza, el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Recordemos que estos últimos tres músculos van a conformar el triángulo suboccipital. Ahora, ¿cómo vemos a los músculos del dorso en imágenes? Por tomografía. Veamos acá. Vemos, no se ven muy bien, no se logran diferenciar muy bien, pero lo encontramos bien hacia posterior de las vértebras, podemos encontrar estas masas musculares que corresponderían a los músculos del dorso. Luego también podemos verlos por resonancia magnética. Esta a nivel más cervical, la otra más a nivel lumbar. Aunque también pueden tener aplicaciones clínicas, o sea, podemos tener patologías que corresponden al músculo del dorso. Por ejemplo, tenemos la atrofia de los músculos espinales, que esto ocurre por gente que tiene problemas genéticos en los que falla la motoneurona inferior, o sea, la neurona motora que sale de la médula espinal. Si esta neurona no controla el músculo, se termina atrofiando, provocando distintos grados de atrofia, como se ve en esta imagen. Conclusión. Recordemos, dividir a los músculos del dorso en sus dos grandes grupos y recordar sus diferencias. También recordemos estudiar los músculos por planos, de superficial a profundo y de manera ordenada como hicimos acá. Tengamos presente que las inserciones van a determinar su dirección y a partir de ahí van a ser clave para entender qué función cumple cada músculo. Les agradecemos nosotros, somos ayudantes de la segunda cátedra de anatomía. Muchas gracias por su atención. Les dejamos acá la bibliografía, espero que estén